Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 101, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 11, el positivismo social, 632, Comte, vida y escritos. De la filosofía de Saint-Simon partió el fundador del positivismo, Augusto Comte. Nacido en Montpellier, el 19 de enero de 1798, Comte estudió en la Escuela Politécnica de París y fue, primero, profesor privado de matemáticas. Amigo y colaborador de Saint-Simon, en 1882 adoptó una posición independiente en la obra Plan de los trabajos científicos necesarios para organizar la sociedad. Algunos años después se interrumpía la amistad con Saint-Simon, que había durado casi 6 años, de 1818 a 1824, y procedía a una elaboración independiente de su filosofía. Esta elaboración fue interrumpida entre 1826 y 1827 por una violenta crisis cerebral que le llevó al manicomio y de la cual triunfó, gracias a la potencia intrínseca de su organismo, como él mismo dice. En 1830 apareció el primer volumen de su curso de filosofía positiva, y sucesivamente, hasta 1842, salieron los otros 5. La carrera académica de Comte fue desgraciada. Aspiró inútilmente a una cátedra de matemáticas en la Escuela Politécnica de París. En 1833 obtuvo un puesto de profesor auxiliar de matemáticas y en el Tribunal de Exámenes de los aspirantes al ingreso de dicha escuela, cargo precario que perdió al publicar su último volumen del curso por la hostilidad que habían suscitado sus ideas en los ambientes académicos. Comte vivió desde entonces hasta su muerte con ayudas y subsidios de amigos y discípulos. No obstante, había renunciado a los beneficios que le correspondían por la venta de sus obras. Separado de su mujer, conoció en 1845 a Clotilde de Vaux, con la cual vivió en perfecta comunión espiritual y que, al morir, aún joven, en 1846, fue para él lo que Beatriz había sido para Dante. Él vio en esta mujer el ángel incomparable que el conjunto de los destinos humanos había designado para transmitirle dignamente el resultado general del perfeccionamiento gradual de nuestra naturaleza moral. La orientación religiosa de su pensamiento, ya evidente en su primera obra, se asentó todavía más hasta convertirse en dominante en su segunda obra capital, el sistema de política positiva o tratado de sociología que instituye la religión de la humanidad. Esta segunda parte de su carrera tiene por objeto, como dice él mismo, transformar la filosofía en religión, así como la primera parte había transformado la ciencia en filosofía. En esta fase, Comte se presenta como profeta de una nueva religión, de la cual formula un catecismo, Catecismo Positivista, 1852, y cuyo calendario procura fijar, Calendario Positivista, 1849-1860. Se consideraba como el pontífice máximo de esta nueva religión que debería completar y llevar a término la revolución occidental, o sea, el desarrollo positivista de la civilización occidental. Comte murió en París el 5 de septiembre de 1857. Otros escritos notables, además de los ya mencionados, son Consideraciones filosóficas sobre las ciencias y sobre los científicos, 1825. Consideraciones sobre el poder espiritual, 1826. Discurso sobre el espíritu positivo, 1844. Discurso sobre el conjunto del positivismo, 1848. Llamada a los conservadores, 1855. Síntesis subjetiva o sistema universal de las concepciones propias de la humanidad. Parte 1. Sistema de lógica positiva o tratado de filosofía matemática, 1856. Han sido, además, publicadas las cartas de Comte a Ballard y a Stuart Mill, 1877, y el Testamento, 1844. La parte de la obra de Comte que ha tenido mayor resonancia, directa o polémica, es su teoría de la ciencia.
Pero el verdadero propósito de Comte era establecer una filosofía de la historia, que en la segunda fase de su vida se convirtió en una religión de la humanidad, esto es, en una divinización de la historia. En la filosofía de la historia, Comte declara que tiene como predecesor directo a Condorcet, pero cita encomiásticamente al predicador Bossuet, a quien atribuye el mérito de haber concebido, por vez primera, los fenómenos políticos como sujetos realmente, tanto en su coexistencia como en su sucesión a ciertas leyes invariables, cuyo uso racional puede permitir, en diversos aspectos, determinar los unos con ayuda de los otros. Por otro lado, Comte se vanagloria de haber seguido una severa higiene cerebral, leyendo lo menos posible, porque la lectura daña mucho la meditación, alterando al mismo tiempo su originalidad y su homogeneidad. Y declara cándidamente: yo no he leído nunca en ninguna lengua a Vico, ni a Kant, ni a Hegel, etc. No conozco sus obras, excepto por alguna relación indirecta y algunos extractos muy insuficientes. Verdad es que esta declaración data de 1842 y que va acompañada del propósito de aprender la lengua alemana para ponerse más en contacto con los esfuerzos sistemáticos de las escuelas alemanas. Pero tampoco las obras posteriores de Comte, especialmente la política positiva, muestran influencias apreciables de lecturas de autores extranjeros que se relacionen directamente con su filosofía de la historia. Pero esta filosofía se mueve, con todo, de un modo inconsciente en el ambiente del romanticismo. Comte mismo afirma que desde la edad de 14 años, o sea, apenas salido del liceo, había experimentado la necesidad fundamental de una regeneración universal, a un tiempo política y filosófica. Y esta necesidad fue, en realidad, el resorte de toda su actividad de escritor, llevándole a considerar la ciencia positiva como solución definitiva y última de todos los problemas del género humano. Desde el comienzo, Comte se orientó hacia la ciencia, no por las características y finalidades limitadas de la ciencia misma, sino porque veía en la ciencia la regeneración total del hombre y la realización de todo lo que pueda haber en nosotros de más alto y perfecto. Esto es, veía en la ciencia el infinito encerrado y revelado.